Vamos a pasar al siguiente tema, ahora sí que sí, ya que, bueno, pues eso, que se va acercando ya la hora de que entren el padre y Javier. Y vamos a tratar también el tema de todo lo acontecido en Siria, ¿no? Que no es solo Siria, ¿no? Al final hay varias guerras en ciernes o situaciones, digamos, belicosas, y Siria al final es consecuencia de la, digamos, la catástrofe en la que está pasando el mundo ahora mismo en cuanto a diplomacia, ¿no?, internacional. Bueno, pues aquí nos encontramos a un nuevo presidente de Siria, ¿no?, que pertenece a lo que denominan facción rebelde, que no sé, bueno, sí, siempre hay intereses detrás, ¿no?, de blanqueamiento. Este señor ha pertenecido a bandas terroristas y al ISIS, ¿no?, al Daesh, al Estado Islámico, y ahora es el presidente de Siria. Sin embargo, muchos partidos, muchas asociaciones, muchos colectivos en Occidente están muy felices porque se ha derrocado al Assad y han vencido los rebeldes, ¿no? Entonces, ¿qué opinión os merece al respecto estas noticias? Pues bueno, a ver, yo no soy un experto en política internacional y yo de lo que no soy experto o por lo menos no tengo una información clara, no me gusta pronunciarme, pero sí que tengo que decir, uno, este hombre no es un rebelde, este hombre no lo es, o sea, hay que decir las cosas como son, este hombre no es un rebelde, más bien un terrorista. Y en segundo lugar, al final en todos los conflictos internacionales y en Oriente Medio más si cabe, hay que tener una postura. Los católicos tenemos que tener una postura. Y más allá de lo que pueda decir un partido político, lo que pueda decir tu presidente, lo que pueda decir nadie, hay que defender a las comunidades cristianas que están allí. Uno tiene que analizar en cada nación es distinta, pues cómo se les trata a los cristianos en un lugar, ¿no? Y cómo se les va a tratar ahora. Y en el caso de Siria es muy claro. O sea, más independientemente del análisis que tengamos que hacer de Bashar al-Assad, que yo no lo voy a hacer, más allá de de cosas que hayan hecho, si son ciertas o no son ciertas, la realidad es que allí es cierto que los cristianos estaban protegidos, no se les mataba, podían ir a misa, estaban en unas condiciones, pues no quizá las que los que somos católicos pues desearíamos, ¿no? Que es que hubiera un gobernante católico allí, no era la situación, pero sí que se les permitía ir a misa, poder rendir culto a Dios, etc. La situación de ahora es radicalmente contraria. Con este hombre, ojalá me equivoque, pero vamos a un camino en el que los católicos, en el que los cristianos van a ser perseguidos y van a ser asesinados, y donde probablemente estos cristianos sí que van a ser verdaderamente refugiados. Y espero que Europa les acoja. Pero ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Ya. Veremos a ver qué sucede. Y además aprovecho que hace 2 días fue el santo de San Gregorio III. San Gregorio III fue es decir, al final el Papa Francisco ha sido después de mucho tiempo, un Papa no europeo, ¿no? Pero el anterior no europeo fue precisamente el Papa Gregorio III, que fue un Papa que nació en la actual Siria, en el territorio que hoy se considera Siria. Y él fue un gran luchador contra las herejías, contra pues, todos los iconoclastas, ¿no? Lo que están en contra de que pues, podamos venerar imágenes, y él fue un gran luchador. Gracias a él, además, tenemos el Día de Todos los Santos, fue el que lo instituyó. Por lo tanto, eso antes se hacía en Roma. Y lo que hay que hacer es, pues yo creo, especialmente encomendarse al Papa San Gregorio III para que proteja a las comunidades cristianas, porque lo que está en Siria, lo que vamos a ver verdaderamente, aunque ahora parece, por lo que he podido leer yo por ahí, que este hombre se intenta blanquear, ¿no? Que en el año 2015-2016 pues decía que quería establecer un estado donde regiera la Sharia, y ahora ya, pues bueno, ¿no? Porque al final yo creo que estos movimientos políticos que ha sucedido allí en Siria de un día para otro, ¿no? De tener a Bashar al-Assad en 2 semanas, pues no deja de ser un juego geopolítico complicado, donde hay una serie de intereses y en donde al final nos lleva, y ya termino, y que hable Fran o bueno, José Luis, ¿no? Pero nos lleva a algo verdaderamente clave, y es hasta qué punto el derecho internacional público, no el privado
privado sí que existe, pero el derecho internacional público existe, ¿no? Porque al final lo que impera es la fuerza, esa de, bueno, es que el derecho internacional no es derecho, ¿no? Pues aquí tenemos lo mismo, ¿no? Una situación complicada y hay que rezar por los cristianos y que no quedan en el olvido y que, porque quizá probablemente todo esto no saldrá en los medios de comunicación, lo ocultarán, entonces nosotros más que nunca, pues como dice Pilar, en oración por ellos porque son nuestros hermanos y no pueden quedar en el olvido y hay que ayudarles en la medida de todo lo que se pueda hacer. Yo no sé si Frank quiere añadir alguna cosa más o... Bueno, a ver, en estos temas es verdad que es muy complicado porque empieza a salir ahí un montón de gente y ya no sabes quién es marioneta de quién, pero como decía José Andrés, después ya son todo intereses políticos de otros países o de otras personas más que países más poderosos. Entonces, pues bueno, también te falta decir que, como dicen ahora, ¿no? Este hombre, según como lo llaman ahora, habría salido de manera democrática, ¿no? Entonces, bueno, pues te da pena también, pues es que ya no solo eso, sino todos los vídeos que están saliendo, que después igual hay alguno que es de hace un año, otro es de ayer, pero es que me da igual, o sea, humillando a la gente, y ya no solo en estos países, o sea, en este país, también te estoy diciendo, por ejemplo, en Israel mismo, cómo los cristianos son humillados y son... pues ante el resto de la gente, se ríen de ellos, les escupen, cualquier cosa ya. Vamos, eso es lo mínimo que les puede pasar. Entonces, pues como decía José Andrés, a ver si de verdad aceptan a estos refugiados cristianos o a ver qué hacen con ellos, porque es verdad que aquí ahora la gente se alegra de, bueno, los sirios que están por aquí, o ya no sé si son sirios o no son sirios, que se alegran porque porque esté el rebelde o porque haya salido, porque se haya impuesto lo que sea, pues que se vuelvan otra vez para allá, si tanto les gusta y tanto les encanta el cambio de bandera, pues que se vayan otra vez para allá, digo yo. Entonces, pues hacemos el cambio ese, que se vengan los cristianos que están allí perseguidos y se vayan ellos para allá. No sé, es una situación muy complicada y no nos queda otra que rezar, y ojalá pues toda la gente de bien de allí pues salga adelante. Sí, yo quería simplemente, tampoco quiero hacer mucho hincapié en temas históricos y políticos, pero quería remarcar varias cosas. En primer lugar, bueno, esto al final viene de una guerra, la guerra civil siria que llaman, que empezó en 2011 y en la cual había varios bandos. Estaba, digamos, el bando que era más leal al gobierno de Al-Assad, había otro bando que era un bando kurdo, había otro bando que era el Estado Islámico y que luego, de una forma un poco extraña, pues, digamos, con diferentes alianzas, también influían, en cierto modo, Israel, Turquía. Bueno, ahí había un conglomerado de bandos, al final, que es un poco caótico. Esa región en realidad es un poco caótica y ahora también me gustaría explicar el porqué. Pero bueno, a lo que iba es que al final lo que sucedió es que tanto los kurdos como el gobierno de Al-Assad, digamos, hicieron una alianza, un pacto, una agresión para acabar con el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico, que todos sabemos lo que era, ¿no? ¿Y quién lo financió? Porque al final todo esto, todas estas rebeliones estaban financiadas, ya digo, no solo por estos dos países que he mencionado, sino también por Estados Unidos, como reconoció, no sé si fue Clinton, ¿no? Clinton, la hija. Bueno, el caso es que antes de la guerra civil, en 2011, según las cifras que he de decir que tampoco las he contado, pero las cifras que me han llegado, había, no quiero colarme, pero había más de 2 millones de cristianos. Y ahora, en la actualidad, bueno, en la actualidad no, antes de, o sea, digamos, hace un par de semanas, había 300.000 cristianos en Siria, ¿no? Y todos ellos refugiados bajo el amparo de Al-Assad. O sea, de una población, digamos, una población al final diezmada.
no nos podemos imaginar los horrores que han sufrido nuestros hermanos allí en Siria, ¿no? A manos de... Porque al final es un yihadismo extremo. Este yihadismo extremo es el que ahora gobierna en Siria. Con el aplauso de, digamos, de muchas organizaciones políticas que muchas veces votamos los cristianos. Y aquí he de decir que me ha sorprendido que en este caso, Podemos tiene las cosas más claras que otros partidos. De ultraderecha o de lo que sea. Al final, nuestros hermanos están sufriendo. Y como digo, también es responsabilidad nuestra el poner una queja, aunque sea política, aunque sea en forma de voto. No estoy diciendo que votemos a Podemos, ni mucho menos. Pero sí que se puede castigar políticas exteriores con el voto, evidentemente. Y a ver cómo resulta esto, como bien decís. Pero ya muchos países de Europa han negado el asilo a los que ahora pidan asilo desde Siria. O sea, mientras gobernaba al-Assad, sí que mantenían esta política de recibir inmigrantes de Siria. Pero ahora muchos países de Europa, justo desde que ha entrado este señor, ya no reciben más inmigrantes de... O sea, ahora los cristianos que quieran salir de Siria ya no van a poder. Esperemos que España no siga este camino, ¿no? Quería también, no quiero aburrir aquí con temas históricos, pero a modo de reflexión, porque yo tampoco he de decir que soy el que sea el mayor experto en esto, yo creo que todos estos problemas, tanto la guerra de Ucrania como todo lo que está pasando en Oriente Medio, incluyendo Gaza, incluyendo Palestina, incluyendo Siria, incluyendo Líbano, a mi modo de ver, provienen fundamentalmente del Tratado de Paz tras la Primera Guerra Mundial, tras la Gran Guerra. Bien, al final, en esta zona en concreto, antes de la Guerra Mundial, de la Gran Guerra, la dominaba el Imperio Otomano, ¿no? Que tenía sus propias divisiones territoriales y en la cual pues había un conglomerado de religiones y de razas, pues que era muy difícil de mezclar, ¿no? Bien, pues durante la Guerra Mundial, los ingleses, para destruir el Imperio Otomano, hicieron alianzas con cada una de estas tribus, con cada una de estas, religiones y de estos autonomías, o como lo queríamos llamar, prometiéndoles que si ganaban la guerra, les iban a regalar a ellos un país independiente, pues con su religión y con su cultura. ¿Qué pasa? Que les prometían el mismo país a personas de diferentes religiones y diferentes culturas. Cuando terminó la guerra y efectivamente se repartieron el pastel fundamentalmente entre Francia e Inglaterra, pues al final todas estas culturas, esas religiones acabaron mezcladas con la misma promesa de tener un país de una cultura y una religión. ¿Qué se generó con eso? Pues un polvorín. Se les prometió a los de religión judía, se les prometió que iban a tener un Estado de Israel, pero también se les prometió a los árabes que iban a tener su propio Estado. ¿Y qué pasa entonces? Pues al final acaban peleados unos con otros a ver quién se queda con el Estado. Y de aquellos polvos, estos lodos. Ucrania, algo semejante, porque al final, no he traído imágenes para Ucrania, pero al final la descomposición del imperio austrohúngaro y la caída del imperio ruso, que eso fue por otro lado, ¿no? Pues al final generan un país, Ucrania, ahí entre medias, que tiene la mitad de la cultura, digamos, más austrohúngara y la mitad de la cultura más rusa. Y al final, ¿qué se consigue con esto? Pues generar disensión, generar rencillas, generar disgregación y al final acaban produciendo una guerra, ¿no? Todo esto, a mi modo de ver, fue a raíz de esos tratados de paz de la Primera Mundial, que lo que pretendía no era otra cosa más que, beneficiar, como siempre, a los ingleses y a los franceses. Bueno, no quiero tampoco enredar más con esto. Desde entonces, pues hemos ido viendo cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, ¿no? Cada vez el Estado de Israel va ocupando más territorio. Todo se ha dicho. El Estado de Israel ha aprovechado la caída de al-Assad para invadir Siria y está controlando ahora mismo, aparte de los altos de Golán, que ya los controlaba, ahora ya ha aumentado la invasión a Siria y ya está casi a las puertas de Damasco, ¿no? Y lo primero que ha hecho ha sido bombardear todas las infraestructuras militares y todas las bases militares que quedaban en Siria, ¿no?
con la excusa de que ahora no solo queden los rebeldes a los que ha aplaudido que lleguen, ¿no? Ahora los rebeldes resulta que se hacen adalí desde la defensa del Islam y ahora resulta que dicen que no, que ahora no van a luchar contra Israel porque no están en condiciones. Quiero decir, hay una serie de incongruencias que al final están beneficiando, qué casualidad, siempre a los mismos, ¿no? Al mundo anglo, como lo denominan. Y al final, bueno, pues eso. Como bien ha dicho Fran, no sabes quién es títere de quién, o sí se sabe, pero al final son títeres que obedecen pues, a los intereses de los poderosos, ¿no? No sé si os merece la pena algún otro comentario. Entramos con Javi. Bienvenido, Javi, de nuevo. Pues muy buenas noches, viva Cristo Rey. Que viva. Nos preguntan por aquí que dónde está el padre. El padre va a entrar ahora en cuanto entre. Pasaremos a hablar del tema que teníamos preparado. No ha podido conectar antes, nos ha dicho que iba a conectarse un poco más tarde y esperemos que de aquí a 5 minutos no se pueda conectar. Javi, no sé si querías comentar algo de los dos temas que hemos tratado. Sí, hombre, haber estado viendo el programa así detrás de las cámaras sobre lo de Notre Dame, pues me acuerdo con todos, evidentemente. Al recalcar mi comentario en el chat de que no había reclinatorios, lo cual he tenido la desgracia de ir a alguna iglesia y que no hubiese de reclinatorios, entonces cuando te querías arrodillar, pues es bastante incómodo. Entonces, se ve que no está pensado. Vamos a ver, es que permitidme que me haga un poco que retroceda en la historia. Hay arquitectos, hay decoradores que no son católicos, entonces no van a diseñar las cosas para los católicos. Esto lo vemos cuando vas a una iglesia y pudiendo haber bancos con reclinatorio, ponen sillas sin reclinatorio, o también iglesias, en Madrid hay muchísimas brutalistas que parecen garajes, parecen almacenes, parece todo menos una iglesia, que son auténticamente horribles. Y luego te metes a ver quién ha hecho esa iglesia y ves que es un ateo y que es incluso un anticristiano. Entonces, evidentemente, autores no cristianos no van a hacer templos cristianos. Diseñadores no cristianos no van a hacer mobiliario cristiano. El altar de Notre Dame, si lo viésemos, me afeito el bigote, seguro que no lo ha hecho un católico. Seguro que no lo ha hecho un católico. Tengo pocas dudas. Entonces, como ha dicho José Andrés, eso era una ocasión excelente, perfecta, para recalcar el mensaje católico que muchas veces, la inmensa mayoría de veces, se pasa por alto, se criminaliza o se censura, y hubiese sido un buen momento, que no he visto la ceremonia, pero en alguna parte sí, trozos sueltos, pero hubiese sido un buen momento para recalcar la doctrina católica, por ejemplo, para oponerse a la Agenda 2030, para oponerse al aborto, para oponerse a la ideología de género y todo esto que sufrimos continuamente, de lo cual la Iglesia tenía que ser adalid en la lucha contra esto mismo y que está totalmente callada. Pero es que, ¿qué esperamos de estos sacerdotes que iban con la casulla esta de... parecía ¿qué habéis dicho? De Pokémon o de no sé qué. Absolutamente ridículo. Cualquiera que vea eso no se lo puede tomar en serio. Parece un circo. Parece cualquier cosa menos una vestimenta eclesiástica. No parece católico eso. Cuando tenemos telas riquísimas, con dibujos riquísimos, con ornamentos hermosísimos que te inspiran piedad, belleza, todo lo que es el catolicismo. Y en cambio te ponen esto que parece sacado de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro o de alguna cosa de este tipo. Sin ningún sentido. Y lo de Siria. No soy experto de nada, de Siria tampoco. Me remito un poco a Carlos Paz, que lo teníamos que haber traído en alguna ocasión para hablar sobre este tema, pero según cuenta él ha estado ahí en varias ocasiones, en una zona que la conoce bien, también en el mundo del Islam. Y bueno, pues era un país que más o menos pues era estable dentro de lo que cabe en aquella zona de Oriente Próximo, en la que los cristianos desde luego no estaban discriminados. Y bueno, un país de Oriente Próximo sin más. Pero ¿qué pasa? Según cuenta él, pues hay, por supuesto, intereses de Israel para quedarse cachos, de Turquía para quedarse cachos, también desde los países de la península arábiga ricos en gases, pues por lo visto van a meter ahora un gaseoducto
que va a cruzar Siria y va a llegar a Turquía y de ahí a Rumanía para suministrar de gas a toda Europa, porque nuestros políticos han decidido que no se puede comprar gas ruso. Entonces hay que sancionar a los europeos metiéndole un mayor precio al gas cuando ya era el gas ruso baratísimo. Esto es otra historia. Pero parece que también el tema del gas y las petroleras y todo esto pues ha tenido bastante que ver para que entre unos y otros, entre Israel, Turquía, Estados Unidos seguramente también y distintos otros países, hayan decidido pues cargarse a Siria, también por fastidiar un poco a Rusia principalmente, que están como frontalmente en Ucrania, no pueden derrotar a Rusia por simple tema de demografía y de capacidad de fabricación y demás, pues parece que le están haciendo la guerra por toda la periferia, entre ellos pues Siria, que sorprendentemente se lo han cargado en 10 días. Esto ni la Blitzkrieg de Alemania lo puede conseguir. Es algo que ha sido bastante asombroso. Unos 30.000 supuestos rebeldes contra un ejército de 300.000. El ejército sirio saliéndose, desertando por decenas de miles. Eso no se explica de ninguna de las maneras. ¿Quién les ha obligado a desertar? ¿Qué motivaciones han tenido para desertar? Un ejército de 300.000 hombres que por mal armados que estén pueden hacer frente a unas guerrillas de supuestos rebeldes. Que de rebeldes nada, están financiados a kilos y kilos de oro. Eso está bien pagado, eso sí que está bien pagado. Entonces, pues una lástima lo de Siria. Los cristianos lo van a ver, se las van a ver y se las van a desear, van a sufrir bastante seguramente en los próximos años. Y yo discrepo con José Andrés en el sentido de que tampoco los traería yo a Europa, porque es que no pintan aquí nada, el choque cultural va a ser inevitable. Quizás los llevaría a otra zona o a otras zonas más próximas donde pueda haber comunidades cristianas, no lo sé, pero creo que en Europa no es el sitio. En cualquier caso, los sirios que no tienen lugar en Europa son aquellos que vinieron como supuestos refugiados del régimen de Bashar al-Assad y de la guerra civil, se están alegrando por la caída del régimen de Bashar al-Assad y en cambio no van a volver a Siria, sino que se van a quedar en Europa. Todo lo que tendrían que hacer si fuesen coherentes, vale, celebran la caída de Bashar al-Assad, pues mañana me cojo un autobús y me voy a Siria, me voy a mi país, no me quedo en Europa, se van a quedar en Europa, no se van a ir. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Con una situación muy complicada. Pero Javi, ¿no? Pero se abre debate porque he comentado Javi, lo del... Adelante, José. pregunto, porque a lo mejor hay respuesta. Pero ¿a qué lugares pueden ir los refugiados cristianos sirios? ¿En qué estado pudieran ser acogidos? ¿No? No lo sé, porque yo no, es decir, no creo, en Israel obviamente no, ¿en qué país de la zona se les podría acoger? ¿No? Pero en este caso sí que si pasa lo que todos pensamos que pueda suceder, esto sí que tiene en el Estatuto de los Refugiados, ¿no? Que establece el supuesto derecho internacional, sí que pues estos cumplen todos los requisitos porque sí que están perseguidos y efectivamente, obviamente, por más que tengan una misma fe, pues habrá un choque cultural sin lugar a dudas. Pero, hombre, pues si vamos a acoger a refugiados pues habrá que hacerlos pues con nuestros hermanos cristianos y además en primer lugar como nosotros, como desde el Concilio de la Santa Cruz también siempre se defiende, ¿no? Que en primer lugar lo primero que habrá que coger es a los niños y a las mujeres y no a hombres en edad militar, ¿no? Que es lo que ha estado viniendo a Europa, porque en Europa lo que no han venido, la inmensa mayoría no eran niños o ancianos o señoras, ¿no? Veías a hombres con 40 años más grandes más fuertes que un castillo que entraban aquí y dices tú, joder, estos son refugiados, los refugiados son otra cosa, ¿no? Pero yo creo, pero bueno, esto es cada uno tiene su visión, pero ante una situación de extrema gravedad y si no hay ningún lugar, si lo hay, que sea más cercano, con unas características pues, más propicias, pues por supuesto que es mejor que se vayan allí. Pero si nuestros hermanos cristianos en Siria no tienen otro lugar al que acogerle, que sea imposible, pues yo creo que tenemos un deber, vamos, como cristianos, ¿cómo no vamos a acoger a un hermano cristiano en nuestra patria? Es que, claro, yo creo que Dios es lo que querría, sin lugar a dudas. Siempre con un sentido de la responsabilidad y siempre que se les pueda acoger, siempre que tengamos medios y lo que no vale lo que sucede en este país, ¿no? Que que entre todo el mundo, pero luego te dejan en un lugar donde es imposible vivir y luego pasa lo que pasa. Una cosa es eso, pero si hay medios y no tienen otro lugar en el que estar,
Sí que es cierto que antes de que pasen a cuchillo por manos de estos sanguinarios, pues hay que darles cobijo por ser hijos por ser nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, a los que no podemos mirar como si no pasara aquí nada. Yo, por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con José Andrés y yo creo que vamos a pasar ya al tema del programa, ¿no? Al del orientalismo y todo esto, salvo que quiera hacer algún comentario Javi breve, pero muy breve porque ya está el pater y brevísimo. Y vamos a darle paso. Lo ideal sería que España tuviese capacidad militar suficiente y fuese primera potencia, o estuviese de una de las potencias mundiales y que dijese el rey de España, sí, pues vamos a salir en protección de nuestros hermanos católicos de Siria y vamos a invadir Siria. Eso es lo que tendría que hacer España. En un mundo ideal, claro, evidentemente, si España ocupase el sitio que le corresponde en el mundo. O no solo España, sino Francia, Italia y todos los países supuestamente cristianos que estuvieron representados en Notre Dame, hacer una coalición, hacer una cruzada y recuperar Siria para la cristiandad, o por lo menos para los cristianos no estén perseguidos. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, meterlos en Albacete, pues no sé yo si tampoco es necesario eso. Pero bueno, esto es otro tema. Hombre, pero si no se puede hacerlo primero, por lo menos sí que creo que hay que estar abierto. Ya lo haremos. Cada uno personalmente a recibir a gente de allí. Son hermanos, son cristianos y no, o sea, como cualquier otro cristiano.